política general. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Alfredo López, de Ministerios Berea. Sea bienvenido. Gracias a Dios Todopoderoso de que ha permitido que una vez más estemos aquí frente a estos miles y miles de televidentes, llevando la palabra del Señor tal y como está escrita. Dios eterno que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad. Gracias por respaldarnos en todos los proyectos que se están llevando a cabo, metódicamente, en orden, honestamente. Gracias, Señor, por esa habilitación, por habernos llamado, escogidos, capacitados, certificados, respaldados y enviados. Gracias porque has hecho esto con nosotros, con los Ministerios Berea, con todos los proyectos y cada uno de los miembros de todo este personal de trabajo de los Ministerios Berea. Gracias, Señor. Gracias porque poco a poco hay muchas personas que se están uniendo a este programa de televisión, que al mismo tiempo tiene sus ministerios de enseñanzas, de consejería. Gracias, Dios, por permitirnos esa preciosa oportunidad de ser parte de tus ministerios, de tu obra. Gracias por cada uno de todos los colaboradores. Gracias por este canal de televisión, Señor, que ha abierto sus puertas durante 8 años para que este programa esté llevando el plan de salvación, el conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, por todas las bondades que tienes para con nosotros, nuestra salud, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras capacitaciones, Señor. Gracias porque tu Sagrado Espíritu nos impulsa a continuar adelante a pesar de las dificultades que todo ministerio presenta. Aquí está el Espíritu Santo llevándonos siempre de la mano, guiándonos en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Bien, sean bienvenidos a este domingo. Estamos en vivo. Algunas personas creen que esta es la repetición del programa del sábado. No, el programa es en vivo. Hoy domingo a esta hora 7 de la mañana el programa es en vivo y la metodología sigue siendo esa para los nuevos que se unen. Para los nuevos televidentes que se unen a el proyecto Berea, pues sepan de que es un programa de preguntas y respuestas, de enseñanza bíblica, y la dinámica es pregunta y respuesta a través del teléfono que aparece en pantalla, a través del número personal de 32 54 60 15. La dinámica es preguntas y respuestas. También es un programa de que no se desarrolló jamás pensando en el lucro personal. No es un programa que da ganancias, no. Es un programa totalmente al servicio de la población que desee conocer más de su palabra, más de la palabra del Señor. Es un programa que está totalmente aparte de política. Es un programa también dentro de la seriedad de la teología, que toda la visión teológica está centrada y basada en la palabra del Señor, en la Biblia. Toda la enseñanza, todas las visiones doctrinales están supervisadas directamente por el libro. También estamos apartados totalmente de política o de la crítica malsana a otras iglesias. Repito esto porque de vez en cuando lo digo, para que hayan personas que entiendan que los programas de televisión educativos no son para hablar mal de otro pastor, hablar mal de un cura, hablar mal de otra iglesia, nada de eso, sino que es un programa educativo diseñado por el Señor y que, pues, gracias a Él estoy yo al frente. Y trato de hacerlo con toda la honestidad y la responsabilidad, profesionalismo, para ubicarlo en los primeros lugares, y de hecho, según las encuestas, es el programa número 1 según su estilo.
no el mejor, porque todos los programas que tienen que ver con el Señor son buenos. Todos los programas que tengan que ver con la difuminación, la divulgación de la palabra del Señor son buenos. Así que en el estilo de preguntas y respuestas, interactuar con el televidente, este está en los primeros lugares, gracias al Señor. Y continuaremos con la visión de profesionalismo y tratando de alcanzar miles, perdón, es el cambio de clima, y miles de televidentes que se unen día a día para estar con nosotros acá, pues sean bienvenidos. Explico estas cosas para los nuevos televidentes que día a día se nos están uniendo. Un saludo muy especial a la iglesia de Cantarranas, Berea Cantarranas. La próxima semana estaremos por ahí. Ahí llegará una comisión de Berea, Tegucigalpa, para visitarlos. También un saludo muy especial a todos los miembros de un nuevo proyecto. Esperemos en Dios que se lleve a cabo el proyecto de Berea Santa Bárbara, en una preciosa comunidad que se llama Gualala. Hay un grupo de hermanos que pues están con todos los deseos de formar parte de los ministerios Berea. Pues con todo gusto extenderemos ahí. Y nos han estado llamando de ciudades como San Pedro Sula, Comayagua, Ciguatepeque, de que cómo podríamos organizar unas conferencias allá. Yo les digo que es fácil, lo que necesitamos es una contraparte allá, alguien que genere los gastos de hospedaje, alimentación, transporte y el local. O sea, un local, y la convocatoria se hace desde aquí del programa o se hace localmente allá para llevar unas dos conferencias de cómo se enseña la palabra según el estilo y la metodología de Berea. Sería interesante llevar un programa en vivo allá y tengo muchas invitaciones que las agradezco. Pero obviamente necesitamos recursos. Así que si hay alguna iglesia o algún grupo de empresarios que quieran tener un Berea en vivo, pues se comunica con nosotros. Ahí está mi teléfono en pantalla, 32 54 60 15. También quiero agradecer por el envío de saldo. Es muy útil. Durante toda la semana estamos contestando mensajes, estamos contestando llamadas para consejerías, incluso para orar. Y hemos estado llevando pues bastante trabajo para cooperar pues con la divulgación de la palabra del Señor y cooperar también con la persona que necesita consejería, un cierto tipo de asesoramiento. Y gracias entonces por ello. Y también a usted le digo que si quiere cooperar con Berea, pues puede anunciarse aquí o puede llamarme y decirme, hermano, de qué le puede ser útil. Entonces, la idea es que el programa siga adelante, triunfante, esté en los primeros lugares. Y es gracias en primer lugar a Dios, después a ustedes como televidentes, después a las personas que apoyan Berea, que de una u otra manera el programa sigue adelante, venciendo dificultades que día a día se presentan, porque así es el camino del Señor. Es difícil. Entonces, gracias a todos aquellos amigos que de una u otra manera aportan para que vayamos recogiendo todo lo que sea necesario. Y si usted, amigo, está en su corazón, ya les he dicho que incluso cuando vayan a pagar el agua, la luz, el teléfono, depositen ahí los 20, 30 centavos que les sobraron, nos ponen a la cuenta de Berea. Y podríamos sufragar muchos gastos, muchas deudas, muchas necesidades que tenemos. Entonces, sería es necesario y sería muy bonito poder extender ciertas cosas dentro del programa que a veces no se dan por situaciones económicas. Pero al final del día el programa es de Dios y es para que usted, querido televidente, pueda gozar de un programa de calidad y de mucho profesionalismo. Eso sí le ofrecemos, trabajo fuerte para desarrollar todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Así que, si está en su corazón, apoye Berea, llámeme, dígame, de esta manera puedo apoyar, de esta otra puedo apoyar. Hay muchas necesidades
Por ejemplo, estamos ahorita con muchas necesidades, pero una de ellas es Biblias. Biblias, porque en las congregaciones a veces no hay personas que no tienen Biblias. Y de una y otra manera, pues yo tengo que ver como pastor general, a ver cómo le proveemos Biblias a los hermanos. Entonces, si usted tiene alguna Biblia que ya no usa, o una Biblia que le tiene como segunda opción, o de su corazón nace decir, bueno, aquí el dinero para que compre un par de Biblias, serán bienvenidos. Así que, ya, ¿qué noticias? Hoy a las 11 de la mañana en Nova Centro, en el complejo de los próceres, ahí estaremos con la conferencia que tiene que ver con que la palabra del Señor es viva y eficaz. Vamos a ver de qué significa eso, cómo está diseñado este pasaje de Hebreos 4:12, y es muy interesante. Los invito a que participen con nosotros en esta conferencia el día de hoy. También en el seminario de ayer estuvo muy discutido, porque la idea de los conversatorios bíblicos es que la gente se exponga y que ponga con vehemencia todos sus puntos de vista, no importa que estén errados o estén acertados, pero los conversatorios es para que la gente pueda expresarse, y este conversatorio que tenemos es muy animado en Colonia 21 de octubre, sector 13, ahí sector 3. Estos conversatorios son muy animados, muy dinámicos, porque la gente expone su punto de vista. Buenos días, hábleme rápido, por favor, dígame. No tienes que estar vivo. Mande un mensajito mejor, voy a empezar a contestar mensajes. Ahora, un conversatorio para eso sirve, para que la gente exprese su punto de vista teológico, doctrinal, y diga, bueno, esto es lo que yo pienso. Ayer se les expuso un problema, y bueno, 4 horas y todavía 4 horas después no hallaban cómo salir. Y eso es lo bonito de la teología, que lo encierra uno en unos pasajes sin salida, y a tener que usar todos los instrumentos de teología, la hermenéutica, el exégesis, a luchar con esas herramientas hasta que logra discernirse de un texto. Es muy bonito. Vamos a contestar alguna pregunta. Muy buenos días, pastor. Mi pregunta es, ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? Y si de la Virgen María es María o Miriam. Saludos. A ver, son 2 preguntas. María, Miriam, Mary, Merari, es lo mismo. Depende del idioma que lo diga, es lo mismo. La traducción del latín o del hebreo a latín, o del griego a latín. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Del griego pasa a latín. Cuando se escribe la primera Biblia, que es la Biblia católica, bueno, se compendia, porque ya había una Biblia que se llama la Biblia Peshita, la Biblia siríaca de Siria. Entonces, del hebreo, del griego a latín. Entonces ahí pueden cambiar algunos nombres, como por ejemplo el nombre de Jacobo. El nombre original es Jacob, y Jacob se convierte en Santi Jacob en el contexto latín. Entonces en latín es Santi Jacob. Cuando Santi Jacob pasa a la traducción al español, ya se convierte en Santiago. Entonces, y de Santiago se convierte en Jacobo. De manera que la persona que se llama Santiago también se llama Jacobo. Entonces, y Jacob, Santiago, Santiago, Jacobo. Entonces puede traducirse Miriam, Marian, María, Mary, o sea, es el mismo dependiendo del idioma que se escriba y se traduzca su Biblia. Ahora, el nombre de nuestro Dios, él técnicamente él solo se puso un nombre, que es el gran yo soy. Entonces no es que tiene un nombre así, que lo bautizaron en una pila bautismal y lo fueron a inscribir al registro, no. Moisés le preguntó, ¿y quién me envía? Yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Y entonces yo soy, o el gran yo soy, en hebreo se traduce Jehová, Yahvé, Yah, ahí, que es el gran yo soy. Entonces por eso, de una manera tal vez como costumbrista, le decimos Jehová, y es el mismo Yahvé, es el mismo Yah, eterno. Pero también se le tradujo con el transcurrir de los días, se le tradujo también Adonai Elohim.
Entonces Adonai Elohim es algo así como nuestro Dios, nuestro Dios, Dios múltiple, Dios trino, Dios, así, ese concepto. Él también tuvo otros nombres para ver algunas de las, digamos, de las extensiones misericordiosas, milagrosas hacia el hombre. Jehová Sirkenu, El Shaddai, Jehová Jireh, Sebaot. Entonces tiene la idea es entender un Dios que tiene muchas maneras de expresarse y de hacerse entender para el hombre. Aunque es un mismo Dios, pero se le puede llamar el Eterno, el Grande Único, el Gran Yo Soy, el Señor, Abba Padre, Curios, o sea, hay un montón de maneras de llamarlo, pero para no complicarnos, llamémosle Jehová y estamos bien. En hebreo se le llama Yahweh también. Entonces Jehová, Yahvé, Yahweh, en todos los contextos es el Gran Yo Soy. Ese sería el nombre de nuestro Dios, el Gran Yo Soy. Ahora vamos con otros mensajes. Le digo aquí, hay un mensaje de una persona que llegó con bastantes signos de arroba, parece que se le contaminó el mensaje, entonces le digo que mejor lo vuelva a mandar. Le voy a decir el teléfono para que es el 95 75 08 71. No cayó el mensaje bien porque cayó con virus, entonces no lo puedo leer porque no tiene texto. Para que no digan después de que no quiero contestarlo, no, es que no llegó bien, llegó con un montón de signos de arroba, así que vuelva a mandarlo. Vamos con otro mensaje. Buen día, pastor. ¿De qué manera intercede el Espíritu Santo en nosotros? Bendiciones. Ok, veámoslo así. El factor, la personalidad, el tema de Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento solo se le llamaba el Espíritu de Dios. Así, de esa manera se le conoció como el Espíritu de Dios. Y como fue en hebreo, el Ruach Kadosh, es el Espíritu de Dios. Y ya lo encontramos desde el libro de Génesis. En el Nuevo Testamento, Jesús nunca explicó lo que era el Espíritu Santo. Ya deja de llamarse el Espíritu de Dios y se le empieza a llamar Espíritu Santo. Nunca Jesús, durante esos 3 años y medio, nunca explicó. Los evangelios, 40 años después, 30 años después, explican, o las epístolas explican lo que es, pero ya cuando se escriben, 30 años después de Cristo, qué es el Ruach Kadosh, o qué es el Paracletos, o qué es el Espíritu Santo. Pero mientras Jesús estaba actuando aquí en la tierra, Él nunca explicó las características. Pero el último día que Jesús estuvo aquí en la tierra, en carne, unas horas antes de ser crucificado, Él sí se dedicó toda una noche a explicarle a sus discípulos: les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, Dios, mi Padre, no mandará a ustedes el Consolador. Él va a redarguirlos, va a enseñarle al mundo de su pecado, Él los guiará a toda verdad, no hablará de lo suyo propio, sino que hablará lo que oiga, porque todo lo que es del Padre es mío. Y empezó a explicarles qué es el Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo. En griego se traduce Paracletos, que significa el que camina al par mío, igualito al que se fue. Así, técnicamente eso significaría Paracletos. El acompañador, el consolador, pero técnicamente significa Paracletos es el que camina paralelo. O sea, el que está conmigo, paralelamente conmigo, igual al que se acaba de ir, algo así. Ahora, se les explicó las características, y entonces, antes de irse, les explicó de que no se fueran de Jerusalén, porque vendría a ellos el Espíritu Santo y los guiaría a toda verdad. Hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no sabrían sobrellevarlas todavía. Desde el capítulo 13 hasta el 17, ahí está Jesús explicando lo que es Espíritu Santo. Podríamos ponerlo desde las 6 de la tarde, 6:30, hasta las 9, 10 de la noche, explicando
Ahora, no podían entender porque todavía estaban en cierta mente carnal. Cuando Él se va, resucita, y después lo encontramos ahí en el capítulo Juan 20, 21 por ahí, 20, 19, 20 por ahí, cuando entonces ya se reúne con ellos y empieza a decirles, pues, reciban el Espíritu Santo, tal y como ustedes me envió mi Padre, los envió a ustedes, sopló sobre ellos, que es una especie de simbolismo para explicar de que el Ruach Kadosh, que el Paracletos, o que el neumáticos es como respiración, como ánimo, como vida interna. Entonces todo eso, y ellos quedaron ya con el acuerdo, tenían el acuerdo de recibir el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés vino del cielo la entrada triunfal del Espíritu Santo de una dimensión a otra y se escuchó un estruendo como no se había escuchado jamás. Y el Espíritu Santo llegó a ellos y dio 2, 3 muestras importantes para que lo fueran conociendo en el futuro. Y es que una de las muestras que dio es que había unas luces encima de cada uno de los que estaban reunidos ahí, y empezaron ellos a hablar en lenguas extranjeras. Y entonces a partir de ahí quedan bautizados ya como la base de la iglesia. Estos 12 junto con los otros 100 algo que estaban ahí se forman como parte de la iglesia. A partir de ese momento el Espíritu Santo toma control de la iglesia y empieza a desarrollar las iglesias. Ahora, el texto dice que los iba a guiar a toda verdad. Entonces empezó a educarlos. A partir de ese momento las personas tenían 2 espíritus, el espíritu propio y el Espíritu Santo, que es el ayo, el tutor, el que los iba llevando, el pedagogos, que es el que les va enseñando. Y entonces, ¿de qué manera intercedía? Pues algunas veces se ponían a pedir cosas que no eran que no iban a ser recibidas esas peticiones en el cielo, porque no está en la voluntad del Señor dar cosas al ser humano que el ser humano ni va a necesitar o que lo pueden dañar. Entonces el Espíritu Santo empezaba a darle forma a las peticiones, le iba dando forma a las congregaciones. Entonces de esa manera iba intercediendo. Con el pasar de los días, ya a los 20 años después de esta situación, ya aparece Pablo enseñando, escribiendo en las epístolas de que el Espíritu Santo intercede por el ser humano con gemidos indecibles. Ya nos está refiriendo a la intercesión que hacía el Espíritu Santo por los apóstoles. Ahora es como ya se regó todo el concepto de la nueva visión del cristianismo, que es la fe, la lectura bíblica. En aquel momento, como no habían escrito libros, el primero que se escribe es en el año 45, que es Santiago. Las enseñanzas eran así, mientras se escribían los libros, era oral. Y entonces hay personas que apuntaban y todos los conceptos morales, éticos, espirituales, psicológicos, civiles, vida diaria, todo eso iba llevando a que el ser humano fuera comprendiendo a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, la iglesia, y el Espíritu Santo estaba organizando, y estaba bautizando gente y organizando la iglesia, y aún hoy sigue todavía guiando la iglesia. De manera que cuando Jesús se va, queda a cargo de la iglesia y de la humanidad del ámbito cristiano el Espíritu Santo hasta hoy. Y entonces hoy actualmente el Espíritu Santo intercede. Cuando yo me pongo a orar, tal vez mi oración no tiene sentido. El Espíritu Santo le da sentido, le da estilo y la lleva. Y Él mismo me revela a mí, me trae a mí los diseños del Señor, a través directamente a mí, o puede ser a través de un mensaje, a través de otra persona en una iglesia. El Espíritu Santo tiene muchas maneras de cómo comunicarse con Dios y conmigo. Eso es lo que le podía decir así a grosso modo, porque es muy profundo el estudio del Espíritu Santo. Pero eso es técnicamente. ¿Cuántos años puede durar un noviazgo? Depende de la pareja, depende de cuántos años tengan, depende de las disposiciones de sus padres, depende de si pertenecen a una iglesia, depende de dónde se conocieron, depende cuáles son los planes. O sea, puede durar 3 años. Lo que sí es necesario es que dure suficiente como para que se conozcan, porque si se van a casar, deben casarse de una sola vez y para siempre en el ámbito cristiano, y no cometer los errores que cometimos muchos de nosotros en el ámbito mundano.
¿Es lícito darle besos a su novia? Sí, pero con respeto y con santidad. Bueno, si estamos hablando en el mundo cristiano, en el mundo secular, eso no importa. Pero sí, y deben tener cierta supervisión de los padres si son menores de edad. Y si ya son adultos de 20, 21, 22 para arriba, deben tener la ética del respeto a su pareja. ¿Qué pasa si un pastor ha caído en la masturbación? Hay que restaurarlo, porque el tema es que cuando una oveja cae en pecado, lo único que sabe decir es que Satanás lo tentó. Pero cuando cae un pastor en pecado, lo condenan, lo crucifican, lo expulsan y lo pueden hasta tirar al mundo. Ahora, no es conveniente, no es correcto, ni un pastor ni una oveja que caigan en pecado. Pero como seguimos siendo humanos, con todas las debilidades humanas, entonces lo más importante es vivir en oración y tener cuidado para que el Señor nos vaya guiando para no cometer errores. Pero si llegamos a cometer errores por cualquier debilidad, especialmente el tema de un pastor, si un pastor comete un error de un amor ilícito, masturbación, o no solo eso, sino que se peinó el dinero de la iglesia, usa el carro de la iglesia para ir a hacer mandados personales, o sea, cualquier error que cometa un pastor, pero voy del error más pequeño de ser altivo hasta el error más grande de tener un amante. En cualquiera de los casos es pecado, pero el tema ético aquí es, ¿vamos a restaurar a este pastor o lo vamos a condenar y tirar al infierno? Mi recomendación, de hecho hace unos 2 o 3 años yo propuse crear una oficina de restauración de pastores. Ahora, yo he trabajado bastante en restaurar a algunos hermanos pastores que han caído, especialmente la debilidad de nosotros los hombres han sido las mujeres. Entonces Satanás todavía nos tiene calculados ahí y nos mete ahí en las costillas otra mujer que no es la propia. Y hay hombres que son débiles, sabemos otros que somos fuertes, que no permitimos entrada a ese tipo de tentaciones. Unos porque ya estamos viejos, porque somos maduros, porque somos sensatos o porque estamos tan ocupados de la mente sirviendo al Señor que no queda chance como para estar reimaginando aventuras. Pero hoy tal vez hay otros pastores más jóvenes, hay unos pastores que tienen problemas con sus esposas, otros pastores que son solteros y otros pastores que tal vez pues su esposa no les rinde lo que ellos necesitan. Hay muchos factores. Lo que sí está claro es que si cae un pastor en adulterio, o en masturbación, o cualquier tipo de lo que tenga que ver con desobediencia, hay que restaurarlo. No hay que criticarlo, no hay que juzgarlo. Obviamente se le releva el puesto mientras es restaurado. Yo recomiendo que un pastor que cae en cualquier tipo de pecado de esto, especialmente en mujeres, masturbación, pornografía, hay que restaurarlo. No tirarlo a la calle porque ese hombre todavía tiene mucho que dar al Señor y además no vamos a olvidar los 20, 30 años que este hombre ha servido al Señor. Lo sano, ético, es restaurarlo. Consejerías, comprenderlo, no ser alcahueto, decirle, bueno hermano, ya aquí no ha pasado nada. Sí, fue un pecado grave. Mis ministerios completos se han caído por la debilidad de un pastor o de una pastora. Pero lo que yo digo es, porque yo tengo una visión más sensata, yo soy más centrado, no soy legalista, religioso, radical, fanático, no, yo soy más centrado. Cometí un pecado, claro que sí, hay que sancionarlo, pero no es de que lo vamos a correr y lo vamos a vituperar y a insultar y ignorarlo, no, hay que restaurarlo. Eso es lo que yo digo que hay que hacer con alguien que pecó. Buenos días, hermano, ¿usted cree que la brujería exista? ¿Y cómo puede? Ya, punto. Echar de ver uno si es que le han hecho algo a uno. Necesito su respuesta de opinión. La brujería existe porque existe el mal. De hecho, en Deuteronomio, Dios le dijo a los hebreos que cuando llegaran a la zona del sur de Israel, como ya habían pueblos griegos o con tendencia griega, Él les dijo, pues, no se hallado en ti quien haga pasar hijo o hija por fuego, tendencia babilónica. Sortílego, que tira suerte, sortílego que adivina suerte. Agorero, ágora,
mercaderes de la fe, mercaderes de las adivinanzas, cosas así, adivinos, ni quien consulte a los muertos. Todo eso está dentro de la superchería, de la hechicería, de la magia negra, todo eso. Ahora, sí existe, pero también hay que entender una cosa, que la magia, la brujería no entra en la vida de un cristiano que tiene el Espíritu Santo. No hay diablo, no hay brujería que entre, a menos que Dios lo permitiera, como el caso de Saúl, que le mandó un espíritu malo del cielo directamente para atormentarlo. Pero Dios no actúa de esa manera ahora, porque Dios Padre respeta el trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra, y el Espíritu Santo es un blindaje en contra de Satanás. Nos deja un espacio de pecar para ir creciendo por ahí. Si me blinda totalmente, no tengo yo para dónde crecer. Hay espacios de falla todavía permitidos, pero fallas controladas. Pero un demonio no le entra a un cristiano. Es un error totalmente, es un error grave decir de que un cristiano lo poseyó un espíritu del diablo. No es cierto, porque el Espíritu Santo está dentro, alrededor, integrado totalmente a mí, que no me va a entrar un demonio. Y si me entra un demonio, es porque no tengo el Espíritu Santo. Ahora, que le entra a un endemoniado que no es cristiano y que anda sacando la lengua y tirando fuego por los ojos, pues todo el que no tiene a Dios tiene al diablo, y no los veo yo tirando fuego por los ojos. Así que yo a esta persona, si mi respuesta es, yo necesito saber si es cristiano y qué tipo de cristiano es, y si es un cristiano sólido, verdadero, genuino, ahí podría decirte que no le han hecho brujería. Pero si no tiene nada que ver con Dios, y si es un simple simpatizante que de vez en cuando mira el programa, o que ni va a la iglesia ni lee la Biblia, entonces no es cristiano. Entonces no solo le pueden haber hecho brujería, sino que toda su vida está en manos de Satanás. Congréguese, entregue su vida al Señor, y ahí sus pastores sabrán cómo guiarlo. ¿Hay divorcio? Me pregunta alguien. Sí, miles y miles de divorcios. Pastor, por favor, ¿me puede decir las características de una novia inmadura? No hay novias inmaduras, hay personas inmaduras. Y personas inmaduras es inmaduro, o sea, insensato. Las características de cualquier persona que no ha madurado, por su edad, por su cultura, por el tipo de familia, y además que es un trauma, un poco hay que ponerle atención a los traumas del paso de una edad a otra, de 13 a los 16, de los 17 a los 21, de los 21 a los 25, son etapas. Entonces es una pregunta que es muy amplia, y la respuesta puede ser muy amplia, pero yo necesito saber, para ampliar más la información, cuántos años tienen que estar juntos, para que no parezca una pregunta así como agudeza. ¿Okay? Vamos con otro mensaje. Bendiciones, hermanos. ¿Es pecado la pornografía? Sí, es pecado. Pornea en griego es pornografía, prostituta. Ahora, es que depende de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Por ejemplo, si yo tengo que dar una clase de sexología, de desviaciones sexuales, de fetichismo, voyerismo, necrofilia, zoofilia, gerontofilia, cuando yo tengo que dar esas charlas, sí tengo que investigar. Y entonces hay que entrar a muchos sitios donde cómo está el mundo de esto, el mundo de aquello, para poder capacitarse bien y dar una charla. Otra cosa es que no tengo nada que hacer y me voy a poner a ver pornografía. Otra cosa es que tengo deseos interiores que mi esposa o mi esposo no rinde en la cama. Otros lo hacen porque tienen temor algunos gente de edad lo ven como motivación porque tienen problemas ya de salud sexual. Está llegando cierta incapacidad sexual, o están llegando a un punto en el cual no tienen tanta producción de testosterona o de semen, o cualquier producción que tenga que ver con el sexo. Entonces hay algunos temores de que se vuelvan impotentes, entonces algunos se motivan con eso.
hay tantas maneras de cómo apreciar la pornografía, la masturbación y cosas así, pero en algunos casos a veces se le comprende a la persona porque está entrando en una etapa de la crisis de los 40, crisis de los 50, crisis de los 60, cuando hay personas que empiezan a pintarse el pelo, hombres que empiezan a hacer ejercicio a los 60 años y empiezan a rodearse de gente joven. Todo eso es la lucha de no envejecerse y de no pasar al olvido. Entonces algunos se motivan, otros usan juguetes sexuales, otros usan pastillas para la vitalidad sexual. Hay tantas maneras de poder estudiar el caso de una manera psicosomática. Entonces no se puede decir qué tan grave es, o si este sí, este no, o este es permitido, este no. Es difícil decirlo si no se pasa por una consejería primero, que por qué lo hace, cómo está su vida sexual con su esposa, cómo están sus relaciones interpersonales con gente de otro sexo. Es muy amplia la consejería en este caso. Eso es lo que le quería decir. ¿Cuánto tiempo duró la promesa del Espíritu Santo? Ya que muchos aseguran que el don de lenguas y profecía solo fue para los discípulos de Jesús. El don de lenguas y el don de la profecía está vigente hasta que el Señor venga por su iglesia. Ahora, lo que no es correcto es decir que somos profetas con título o con un nombramiento. Eso no es correcto, porque la profecía es como el aire, que cualquiera lo puede respirar. Cualquier persona abre la Biblia y empieza a leer, está profetizando. Hay gente que confunde lo que es ser vidente, soñador y profeta. Actualmente no hay profetas, lo que existe es la profecía. Y si yo le estoy predicando a ustedes que vienen tiempos difíciles para el impío que no conoce al Señor, esa es una profecía, pero ¿cómo la respaldo? Leyendo la Biblia. Significa que la profecía completa está en la Biblia, y el que la lee y la estudia y se la pronuncia a otro, está solo trasladando la información de la Biblia. Entonces, tanto la profecía como el don de lenguas, ahí está. Pero lenguas extranjeras, no raca, traca, la matraca, suco de guayaba y sube la zula, nada de eso. No, eso es jerigonza, eso es trabalenguas. Pero sí están vigentes todos esos dones porque está vigente el Espíritu Santo. Ya. Vamos con otro mensaje. Buenos días, maestro. Un saludo muy especial a nuestro hermano Eric Borjas. Buenos días, maestro. ¿Todas las epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo o cuáles son las que él escribió? Pablo escribió de Romanos, él escribió 13 libros. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses 1 y 2, Tito, Filemón, Timoteo 1 y 2. Y se piensa que Hebreos, por el estilo que tiene de escritura, es de Pablo también. Pero el resto de las epístolas, por ejemplo, Pedro escribió 2, Juan escribió 3, Judas Iscariote no, sino que Judas Tadeo, Leveo, él escribió una. Santiago, que no se llama Santiago, sino que Jacobo, el medio hermano de Jesús, escribió otra. Esas son las epístolas. Entonces, Pablo, así, puntualmente se puede decir que escribió 13, y muchos pensamos de que Hebreos también la escribió, sin apostar que él fue, pero sí tiene todas las tendencias de que la escritura de Hebreos se parece mucho al estilo de Pablo. Buenos días, pastor, Dios bendiga su vida. ¿Puede una iglesia llevar 2 candidatos a elecciones para elegir uno para pastor? La elección de un pastor en una iglesia, pastor y copastor, no es así a lo Tim Marín. No es poner un grupo de buenas personas a ver en quién cae la suerte, no. Para elegir a un pastor, en primer lugar, debe ser electo por Dios. En segundo lugar, hay que ver cuánto le ha costado la obra a cualquiera de ellos, porque hay diferentes estilos de organizar una iglesia. Una iglesia puede organizarse alrededor de un buen grupo de personas que necesitan pastoreo. Se pusieron de acuerdo todos, alquilaron un local y dijeron, reunámonos aquí a leer la Biblia, invitamos a alguien que nos dé asesoramiento, o uno de nosotros vos das el tema de la fe, vos estudiar el tema de la esperanza, o es el tema de la teología, y así se va desarrollando los grupos de estudio. Cuando ya se van uniendo y pasan de 20, 30, 40, ya técnicamente son una iglesia pequeña. Entonces pasan al procedimiento ya de elegir un líder, y entonces siempre en este estilo de iglesia lo que se elige es un líder que es el que es de los fundadores, en primer lugar.
segundo lugar, que tienen la visión clarita de lo que quieren hacer. No es que vamos a inventar, hay uno o dos que siempre tienen claro hacia dónde vamos y son los que van guiando los derroteros de esta nueva iglesia. Eso es en este estilo. Entonces se elige y se pone uno y se pone el segundo por cuando aquel no venga o aquel mande una excusa. En otros estilos es, por ejemplo, cuando una iglesia ya está constituida y dentro de su constitución tiene elegir al pastor general cada 2 años, cada 3 años, y entonces eso es democráticamente. Se ponen la asamblea elige a los candidatos. Bueno, ahora votemos, pero cada candidato debe cubrir las expectativas y respetar las normas de la iglesia. Debe tener los requisitos básicos. Un requisito básico de un pastor es que debe estar casado para evitar la tentación de las hermanas solteras. Debe tener los estudios básicos de teología. Debe tener el llamado pastoral. Debe tener amor por las almas, amor por la iglesia, amor por Dios. Debe tener un testimonio intachable, sin llegar a ser santo, pero sí intachable. No debe tener una cola que viene arrastrando ahí con delitos contra la sociedad. Debe estar clarita su vida, aunque tenga muchos problemas que resolver todavía, pero debe estar clarito, que sea confiable. Debe saber cuántos años tiene, debe saber su vida civil, que si no tiene delitos ahí escondidos, debe saberse dónde vive, de qué trabaja, cuáles son los recursos que él va a poner. Debe ser clarito toda la elección. Y después que la asamblea mande. Hay una pequeña cláusula ahí que dice que si este pastor falla no viene por viaje, traslado de su oficina o su negocio, lo que sea, a otra ciudad, cansancio, fatiga, cosas así, pues hay una cláusula que dice que el copastor lo va a sustituir. Y en todo caso, y si el pastor no puede, la directiva va a nombrar presidente, vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero. Uno de ellos debe buscar cómo sostener esta iglesia. Hay otra manera de fundar una iglesia y es cuando se juntan uno o dos y dicen, bueno, organizamos una iglesia y ponen sus propios recursos. Por ejemplo, una persona pone sus propios recursos. Es una persona acomodada y dice, yo quiero servir al Señor. Por lo tanto, él manda a hacer un edificio, manda a hacer un templo con todo lo necesario adentro. Equipo de sonido, bancas, mesas, aulas de clase, pizarras, púlpito, aire acondicionado, rótulos, permisos jurídicos, todo eso. Él, de su propio dinero. Y mientras le están haciendo eso, está estudiando teología para tener por lo menos algún grado de conocimiento teológico. Una vez que lo tiene, él es el dueño del templo porque lo construyó con su propio dinero. Y entonces él va a empezar a elegir personas que piensen como él para ir organizando una iglesia. De ahí simplemente abre la puerta, anuncia que ya se abre la nueva iglesia y la gente empieza a llegar. Y entonces que como es la iglesia de él y son los recursos de él y no le ha pedido dinero a nadie, él va a decir el tipo de teología que van a seguir, la doctrina que van a seguir, cómo se van a llamar, qué días se van a hacer los cultos. Él es el que manda porque él es el dueño. Él organizó todo. Y Dios lo respaldó porque la idea de él es servir al Señor. En este caso, jamás habrán elecciones para elegir un nuevo pastor, porque él es el dueño de la obra. Dios lo puso a él como dueño o como gerente general. Y esta persona va a ser guiada por Dios para que todo lo que haga siempre va a ir en dirección a servir al Señor. Y en el camino esta persona va a capacitar a sus hijos para que ellos sean los próximos pastores. Y esta iglesia pasará de padres a hijos durante los próximos 50 años. Es malo eso, tiene ciertos problemas de la tiranía, que tal vez el hijo no siga la misma filosofía del papá. Tal vez el nieto ya por ser más moderno y ya pasaron 10 años, termine metiendo motos y peleas de gallos adentro del templo y haciendo rifas y cosas así. Ese es el tipo de iglesia. Entonces, la manera de cómo puede elegirse un pastor es muy variada, pero técnicamente es democráticamente. Ya. Pero también, cómo se eligen los candidatos, deben llenar deben llenar requisitos básicos: llamado pastoral, estudios y apoyo moral de la gente que lo rodea. Buenos días, pastor. ¿Cómo saber si el pastor es escogido por Dios y no se ha dado el título de pastor él solo? Que no se dio el título de pastor él solo. Miren, título de pastor no existe. Diploma de pastor no existe. Estudios para pastor no existen. Lo que existe es estudios de teología.
lo que uno estudia es teología y todo lo que conlleva la teología. Perdón, hermenéutica, homilética, exégesis e eisegesis, psicología pastoral, humanidades, administración de empresas, desarrollo de comunidades, iglesia crecimiento, desarrollo comunitario. Hay tantas cosas que se estudian para manejar una iglesia. Ahora, ¿cómo saber si tiene el llamado? Repito, en primer lugar, cuando se tiene el llamado, Dios se lo hace ver a la persona y se lo hace ver a la gente que está alrededor de él. Esa es la primera forma de saber. Si la gente lo sigue y lo miran como autoridad, eso es puesto por Dios en la mente de la gente que rodea a la persona. Eso ya es un buen indicio de que fue llamado por Dios. Segundo, que las intenciones del corazón de este hombre sean todas sanas. Se sabe que es llamado del Señor. Llamado en un momento en el cual hay un espacio por ahí vacío, que se necesita un líder, y ese hombre llena de ese liderazgo, es un momento para entender que es llamado del Señor. Cuando esta persona se impulsa, autoimpulsa a estudiar, a capacitarse, a dedicarse de lleno a la obra, se sabe que Dios lo está apoyando. Si la familia, esposa, hijos, nietos, padres, suegros, familiares lejanos, vecinos, todos lo apoyan y ven una figura pastoral en él, eso nos está diciendo que Dios está respaldándolo. Pero si hay alguna persona que solo estudió un discipuladito ahí de 6 meses y salió con un título ahí diciendo de que ya es profeta, si nadie le cree, si ni la mujer lo sigue, ni los hijos le creen, y se reúne con un grupo de secuaces ahí pretendiendo dar clases de Biblia y no sabe ni leer la Biblia, él se puso solito y ahí no hay ningún problema. No le tenga temor, no le tenga miedo, no le tenga, incluso no le tenga rencor a gente así. Solito se cae en esos ministerios. Cuando es un autoministerio, que a mí en una ocurrencia, ya soy pastor, y abrí un garaje, puse un rótulo ahí y llamé 4 o 5 hermanos, el que toca guitarra, el que sabe orar, y armé una iglesia debajo de un palo. No hay problema con eso. Ese solito se va a caer ese proyecto porque no es de Dios. Pero hay un grupo de personas debajo de un árbol estudiando Biblia y esos en 5 años tienen un templo. ¿Por qué? Porque eran llamados del Señor. Así que no se agite mucho con los autopastores porque solitos se les cae el ministerio. Aquí tenemos un mensaje de nuestro querido hermano Guillermo Santi, que es el presidente del grupo de caballeros de Berea. Le está haciendo un llamado a todos aquellos hermanos que hoy asistan con la camiseta de Berea. Gentilmente anuncio, a los hermanos del grupo de caballeros pueden vestir con su camiseta el día de hoy, uniforme para la reunión el día de hoy. Ya se le hizo a todos a través de mensajito, pero dice aquí nuestro hermano Guillermo Santi, el presidente de los caballeros, que los invita a todos. De hecho, fueron instrucciones que se les giraron para que todos los caballeros hoy lleguen con su camiseta para la foto. Si ya se tiene la camiseta de los caballeros, todos los caballeros que nos están viendo aquí del Ministerio Berea, llame a otro, mande el mensajito para que hoy todos lleguen con su camiseta. Yo ya tengo mi camiseta 44X, así que nos vemos hoy. Y un saludo muy especial a nuestro hermano Guillermo. Nos vemos más tarde. Al salir de aquí me comunico con usted. Que Dios me lo bendiga. Otro mensaje. ¿Cuál es el bautismo por los muertos? Este bautismo no existe. En la Biblia no existe. Hay una enseñanza doctrinal de la iglesia de los santos de los últimos días, conocidos así folclóricamente como los mormones, y ellos en alguna parte de su doctrina dicen que yo podía bautizar a mis padres en el cielo si se fueron sin bautizar. Si se murieron sin ser bautizados o sin estar casados, con algún tipo de ceremonia especial, yo los puedo casar desde aquí de la tierra. Y también los puedo bautizar. Obviamente que a la luz del texto bíblico esto no existe. Tal vez esté en los libros de ellos. Ellos tienen el libro de Mormón, que se llama El Otro Evangelio, también Doctrinas y Convenios, también la Perla de Gran Valor, que son libros de ellos. Y en algún lugar, pues ellos podrán explicar esto. Yo técnicamente le digo que en la Biblia no existe ni casar muertos en el cielo, ni bautizarlos en el cielo. El texto dice, porque una sola vez está decretado para el hombre morir y después el juicio.
Así que, a la luz de la palabra, no se puede bautizar a nadie en el cielo. Ya entregó el equipo aquí, ya nadie lo alcanza. Ni oraciones, ni deseos, nada alcanza a este hombre que esté en el poder de Dios. Nada lo alcanza. Así que una vez que entregó todo el equipo aquí, no lo volvemos a ver. Mucho menos lo vamos a casar en el cielo. La elección de un pastor no es variada. Ya lo dice la Biblia, la forma de hacerlo. Buen día. La Biblia lo que da es un formato de aquel momento, en aquellas circunstancias. Ahora, las circunstancias que aparecen en la Biblia quedan como formato general, estamos de acuerdo. Pero la Biblia deja un amplio margen de desarrollo, porque lo que se hizo hace 2000 años en el tema cultural fue hecho y dicho por aquellas personas en aquellos momentos. Por ejemplo, textos que dicen que se reunían en casas, después que se reunían en cuevas o en catacumbas o lo que sea. Y entonces hay personas que me dicen a mí, mire que Jesús no andaba en carro, yo no sé por qué los pastores quieren carro. Bueno, si quiere, ¿quién va a estar conmigo predicando debajo de un solazo de las 12 del día? Jesús no predicaba y Pablo no predicaba con computadora. Bueno, si quiere volvamos a las cavernas entonces. Jesús no necesitaba equipo de sonido para predicar. Bueno, si quiere volvamos a las cavernas y empecemos a gritar todos unos con otros. Si Dios me ha dado a mí la tecnología de la televisión, del internet, de computadoras y todo eso, ¿por qué no lo voy a usar para el Señor? Ahora, si quedamos con el formato tal y como lo dice la Biblia, que es correcto, pero la Biblia deja la oportunidad del desarrollo de su iglesia. Entonces ya quedaba establecido que cuando se desarrollan las iglesias hay un formato claro, pero no significa que la Biblia le da tantos detalles de diferentes maneras de cómo exponer una directiva de una iglesia. Por ejemplo, en el concepto cristiano latino, ya tenemos bien diseñado lo que es desde Tierra del Fuego, desde Chiloé, hasta allá arriba, el río Yukon, en Canadá. Ya sabemos lo que es un cristiano evangélico, un cristiano católico, y ya sabemos la estructura. Pero, ¿y las tribus? ¿Y cómo podemos estructurar una tribu, una iglesia en una tribu Pech, Tolupán, Chortís, que tienen su propio lenguaje y su propia cultura? Y si vamos a educar vamos a organizar una iglesia en las tribus Sioux, Chiricahuas, Arápajos, Shoshones, Miamis, Yankees, Pies Negros, ¿cómo? Según su cultura. Nos vamos a Europa, nos vamos a los pueblos africanos que están siendo ya cristalizados en el Evangelio, debemos respetar su cultura. Y entonces, la cultura de la Biblia era gentil del momento de Grecia, Turquía y Roma, el concepto de donde se desarrolla el Nuevo Testamento. Y entonces se respetó la cultura de ellos. Ahora, pastor general, copastor, un consejo de ancianos, de ahí los diferentes ministerios, de damas, caballeros, escuela dominical, niños, intercesión, discipulados, visitas a hospitales, todas esas, la manera como está organizado. Pero los que no tienen tanta gente para hacer tantas cosas, se van a quedar con pastor, copastor y un grupo de líderes. O los que apuntan a iglesias que solo son de pura enseñanza, iglesias que son de puro misionerismo, iglesias que son de ayuda social, iglesias familiares, iglesias solo, incluso iglesias solo para personas disminuidas, iglesias de mudos, de sordomudos, yo he estado ahí y son preciosas esas iglesias. Entonces debemos tener alternativas para este tipo de cosas. Una iglesia, por ejemplo, dentro de una cárcel, iglesias dentro de un hospital, iglesias dentro de cualquier grupo social que son, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay iglesias de homosexuales y ellos se han visto en la necesidad de organizar sus propias iglesias porque son vituperados por las otras iglesias y son despreciados. Y entonces ellos, en su deseo de conocer al Señor, han ido a una iglesia y los han visto de menos y los han ido apartando, y entonces ellos, en la necesidad de conocer al Señor, han tenido que fundar sus propias iglesias. Entonces, no es así tan duro, así es la cosa. No, hay que ser amplio en el concepto de la palabra, porque la palabra del Señor es amplia y abarca a todo el mundo. Pero si vamos a poner reglamentaciones para esto y para aquello, ¿qué es lo que puede pasar? Es quedar una iglesia tan metida dentro de la religiosidad que no se va a alcanzar después al que me cae mal,
o al que es de una variedad sexual que me cae mal, o aquel que es político. Por ejemplo, hay iglesias pequeñas que rechazan a los políticos. ¿Quién va a predicar a los políticos si son tan mal vistos? O hay iglesias que creen de que todos los millonarios son pícaros, que todos los ricos son pícaros, que se robaron ese dinero y que son corruptos. Hay pastores, hay iglesias que piensan así, que esos ricos son pícaros y por eso que tienen dinero porque son pícaros. Y esa es una manera muy irresponsable de hablar. Hay muchas personas adineradas que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche produciendo y trabajando, invirtiendo su dinero. Y mientras estas personas están trabajando, desarrollando una economía fuerte, hay otros que están durmiendo hasta las 10 de la mañana y se levantan a jugar billar, y otros viendo televisión, y otros pues en una hamaca jugando naipes. Y entonces, con el pasar de los años, este hombre de los 50 años es un empresario exitoso y este de los 50 años anda pidiendo prestado para comer. Y entonces el que no trabajó y el que fue haragán y fue negligente, a los 50 años queda criticando al otro. Sí, caso oligarquía, caso rico, casos pícaros, sí, criticando porque él estuvo durmiendo y jugando naipes toda su vida y no aprovechó su tiempo. Entonces hay personas que satanizan a los ricos porque creen que todos son pícaros. Satanizan a los políticos porque todos son pícaros. Entonces, ¿cómo los va a alcanzar el evangelio a los políticos que nadie los quiere? Ellos se ven obligados a formar su propia iglesia. Los millonarios que nadie los quiere porque los critican, se ven obligados a formar su propia iglesia. Entonces hacen una propia iglesia y después la gente los queda criticando. Esa iglesia es solo de pudientes, esa iglesia solo millonarios hay ahí, esa iglesia es solo gente con carros costosos. Entonces, si enchutan pierden y si no enchutan pierden. Entonces, no podemos ser tan legalistas. No se puede ser tan legalistas. O sea, en otras palabras, no podemos nosotros tener una estructura tan cerrada, porque ya van 2000 años, van 2000 años después de la creación de la iglesia. Así que no podemos estar de una manera tan radical de querer ver el evangelio. Hermano, buenos días. En la primera epístola de Corintios 15:29, en este texto se basan los santos de los últimos días por el bautismo por los muertos. Bendiciones, sí. Hay cierta base. Tenemos un asesor de Berea que se llama Jorge, que es un hombre estudioso de la palabra y siempre nos está ayudando para que siempre tengamos siempre podamos estar sirviendo, y gracias a Dios por los asesores que tiene Berea. En el capítulo 15, sí, 15:29, que es cuando está hablando ya, cuando está enojado Pablo con ellos. En la primera epístola se enoja con ellos y en la segunda ya se hicieron amigos. Entonces, Corintios 15, hay una tendencia en este texto de que posiblemente de ahí se basen la iglesia de los santos de los últimos días. En 15:29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? Leemos el 28. El 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará también al que lo sujetó a él, o sea, a Dios. Y todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, pregunta, ¿por qué pues se bautizarán por los muertos? Sí, entonces ese es un texto en los cuales ellos podrían estar apostando de que se pueden bautizar personas en el cielo. Pero de todos modos, yo sé que este programa lo mira todo tipo de población, y si hay alguien ahorita de la iglesia y los santos de los últimos días que esté en el programa y quiere aclarar eso, pues no habría ni problema de darle un micrófono. Hable ahí el 22 39 25 75 y se le abre y usted puede explicar. Ahora, que funcione el bautizarse por los muertos, no, eso se lo digo tajantemente. Otra pregunta, hermano: ¿qué es limbo? Limbo es entre lo oscuro y lo negro, entre lo arriba y abajo. Es un centro, un lugar neutral, que de alguna manera, en algún momento, la Iglesia Católica predicó que ahí estaban los niños que no habían pecado, pero que no habían entregado su vida al Señor, y entonces ahí estaban especialmente los niños muertos, que no iban ni para el cielo ni para el infierno, y entonces con oficiar algunos servicios religiosos podían ellos salir de ahí e ir al cielo. Ahora, la última noticia que tengo es que creo que el Papa Juan Pablo
el Papa posterior al Papa Francisco, creo que clausuró eso. No sé si fue Ratzinger o fue Juan Pablo II que clausuraron ese concepto. Entonces ese concepto ya no existe en la teología católica. Todavía existe la teología, la doctrina del purgatorio. Y en algún momento, pues, ellos sabrán cómo explicárselo a sus congregaciones. Dejando los rudimentos, vamos adelante en la perfección. Hebreos 6:1. El hermano Germán, leamos eso para todas aquellas personas que creen que la iglesia tiene que estar todavía metida en cuevas y alumbrándose con candiles. Entonces miremos lo que dice con una colaboración de el hermano pastor Germán.